Hola a todos, bienvenidos al Árbol Rojo una vez más. Hoy voy a hablaros cómo manipulan a la sociedad. Las técnicas y las formas en las que nos manipulan a todos, cómo están dirigiendo a la sociedad hacia ese mundo que proyectaron hace ya 2 siglos y del que os hablé en el vídeo que YouTube me retiró y que tuve que subir a BitChute. Acordaos, el de los proto-locos de los sátiros del Suabón. Entended que estoy hablando en clave para que no me tumben este vídeo. Veréis, muchos habréis oído hablar de todo esto porque son muy populares en la red, de las 10 estrategias de manipulación de masas de Noam Chomsky. Hoy os voy a hablar de ellas y de otras distintas. Aunque hay que aclarar que esas 10 estrategias no eran realmente de Chomsky, sino del francés Sylvain Titsky, que las publicó en 2002. Aquí hay una atribución de autoridad, se dice que son de Noam Chomsky porque es una persona conocida, es un importante pensador del siglo XX, pues para impregnar a esos puntos de un respeto porque lo dice alguien de prestigio. Si esto fue un error o a propósito no lo sabemos, pero lo importante realmente es el contenido en sí. Noam Chomsky es un pensador reconocido, de ahí que se usase su nombre, habló a menudo de la manipulación, de hecho es un auténtico experto en manipular, tanto en la teoría como en la práctica, de ahí que la gente pues que se llegase a creer que estas 10 estrategias pues realmente las había postulado él. Incluso también es posible que se lo hayan atribuido pues para darle a él mayor empaque de forma merecida, la verdad es que eso no lo podemos saber. Chomsky habló de la manipulación a través del uso de los medios de comunicación de masas. Estos serían el sistema transmisor de mensajes para el ciudadano. Su función aparente sería la de divertir, entretener e informar, pero realmente lo que se hace es inculcar valores, creencias y códigos de comportamiento, es decir, se manipula la sociedad. Chomsky es uno de los grandes baluartes de esta manipulación y hoy, que tiene ya más de 90 años, pues sigue defendiéndola y utilizándola. ¿Cómo manipular según Chomsky? Después os hablo de los 10 estos que se le atribuyeron a él, que no son de él. Pero vamos a empezar por lo que decía Chomsky. Pues primero, que el control de los medios de comunicación, las grandes empresas de información controlan todos los medios de difusión globales. Estas empresas tienen a su vez nexos con distintas entidades políticas, sociales, industriales, económicas, etc., cuya tarea es retroalimentar sus ideologías y pensamientos, a llevarlas a la población y arrinconar, controlar, desacreditar o hacer desaparecer los medios de comunicación que sean alternativos. O sea, los métodos de información que no puedan controlar deben ser, digamos, apartados, desacreditados o deben desaparecer o dejar de tener valor o importancia. El segundo punto sería la publicidad. Los mensajes que calan. El uso de la publicidad para meter ideas o pensamientos, crear tendencias o distraer son otra arma y las propias empresas son esta vez las que las utilizan de forma directa. El tercer punto sería el suministro de noticias a los medios de información. Las noticias que se difunden a la audiencia deben ser cuidadosamente seleccionadas por los gobiernos, las instituciones privadas o públicas que estén detrás de todo esto. La información realmente tiene que tener una aportación informativa mediocre. Debe estar aislada de la realidad y falta de crítica. Este filtro justifica realmente los intereses de las élites. Hoy en día, por ejemplo, la mayoría de las noticias que nos llegan a través de los grandes medios de comunicación están controladas por solo 3 agencias de información. De ahí que muchas veces las noticias de distintos medios sean exactamente iguales. En muchas ocasiones podéis fijaros que tienen exactamente los mismos artículos, porque a veces son tan vagos los periodistas que están ahí dentro que ni siquiera se molestan en cambiar el artículo con sus propias palabras. Y en ocasiones incluso podemos llegar a ver la misma noticia en distintos periódicos de idiomas diferentes y que han usado el traductor de Google. O sea, una cosa realmente bochornosa, pero que ocurre. Cuarto punto, atacar al disidente. Todo contenido en un medio de comunicación que vaya contra la idea que se debe fomentar debe ser atacada hasta su eliminación, ya sea purgando al transmisor o desacreditando su mensaje. Es decir, de vez en cuando, pues en algún medio de comunicación aparece alguien que se sale del tiesto, una persona pues que no se deja corromper o que simplemente cambia, digamos, tiene una idea que no piensa cambiar por mucho que se lo digan. Estas personas pues son apartados o purgados, como dice él. Esto lo hemos visto a distintos periodistas, por ejemplo, José María García es un claro ejemplo, en el cual fue abandonando sus distintos medios de comunicación porque él es como te guste o no te guste, pero desde luego nadie le decía a ese hombre lo que tenía que decir. Bien, el quinto punto. Crear un miedo a un sistema.
En el caso de Chomsky, él censuraba la demonización que se hacía al comunismo hace décadas en Estados Unidos. Pero él mismo demonizaba el sistema liberal y apoyaba a los que lo han hecho. Porque esta es realmente una característica muy hipócrita del pensamiento de Chomsky, que habla de todo esto como si fuese algo ajeno a él, cuando él ha sido un fiel agente transmisor y colaborador a pies juntillas de todos estos pasos para propagar ideas que realmente no son suyas. Cuando alguien lo escucha, cuando alguien lee a Chomsky, pues lo que está viendo o leyendo es una auténtica clase magistral de manipulación. Mensajes alarmistas, contundentes y con autoridad. Es un auténtico maestro de la manipulación que siempre ha estado al servicio del imperio globalista. En muchas ocasiones realmente con una sutileza extraordinaria. Bien, ahora vamos a ver las 10 estrategias de Sylvian Timsky, que quizá algunos la conocéis porque, como digo, son populares en internet. Y después ya en otro vídeo, en el siguiente vídeo, hablaré de otras diferentes que digamos que he seleccionado. Bien, vayamos con las 10 estrategias de Sylvian Timsky. La primera, la estrategia de la distracción. El elemento primordial del control social es la estrategia de distraer, o sea, consiste en desviar la atención del público de los problemas importantes y de los cambios decididos por las élites políticas y económicas mediante la técnica del diluvio o inundación de continuas distracciones y de informaciones insignificantes. La estrategia de la distracción es igualmente indispensable para impedir que el público se interese por los conocimientos esenciales en el área de la ciencia, de la economía, de la psicología, de la neurobiología o de la informática o de cualquier otra. Mantener la atención del público distraída, lejos de los verdaderos problemas sociales, cautivada de temas que son realmente sin importancia real. Mantener al público ocupado, sin que tengan ningún tiempo para pensar. Es de vuelta, digamos, a la granja como los animales. El entretenimiento debe ser vacío, eso es esencial. Los pasatiempos, que la gente gaste sus energías, sus capacidades y su tiempo en cosas que realmente no sirven para nada, o al menos que no sirvan para algo que pueda perjudicar a la élite. La gente debe estar ocupada, ya sea con videojuegos, con series de televisión, con películas, con vídeos divertidos de internet, con deportes, o sea, cuantos más adictivos sea, mejor. Pero sobre todo, que no aporten un conocimiento peligroso para el sistema o les haga pensar y reflexionar sobre él. Tened mucho cuidado de seguir las instrucciones o vais al desguace. Y no olvidéis que el taco martes es la semana que viene. Es el día en que todo ciudadano que cumpla las normas recibirá un taco gratis. Y mi amor, que tengáis todos un buen día. Que tú también tengas un buen día, Megapresi. ¡Jo, qué tío más guay! Siempre he querido saber más de... Espera, ¿ha dicho que vamos al desguace? Esta noche, ¿dónde están mis pantalones? Cariño, ¿dónde están mis pantalones? ¿En qué estaba pensando? Da igual. Segundo punto. Crear problemas y después ofrecer soluciones. Este método también es llamado problema, reacción, solución. Se crea un problema, una situación prevista para causar cierta reacción en el público para que éste sea el que demande las medidas que realmente se desean adoptar. O sea, tú quieres llegar a un punto y lo que haces es crear un problema para que la gente te pida esa solución. Por lo tanto, realmente lo que has hecho es una manipulación absoluta para conducirlos como quien maneja el ganado. Esto, por ejemplo, es dejar que se desenvuelva o se intensifique la violencia urbana. Esto lo hemos visto mucho desde la Revolución de Colores, la Primavera Islámica, o ahora lo estamos viendo en toda América. También el organizar atentados sangrientos con el fin de que el público sea el que demande leyes de seguridad, políticas en perjuicio de su libertad. También crear crisis económicas o crisis sanitarias, quizá os suene algo, para que la gente acepte como un mal necesario el retroceso de derechos sociales y el desmantelamiento de los servicios públicos y se coarte o se acabe con la libertad. Tercer punto. La estrategia de la gradualidad. Esto es muy importante y es una cosa que se ha utilizado de una forma realmente magistral, lo han hecho. Para hacer que la gente acepte una medida que sería totalmente inaceptable, es muy sencillo, simplemente hay que aplicarla de forma gradual, a cuentagotas, a lo largo de los años. Tantos cambios que realmente hubiesen provocado una revolución, de que si se hubiesen aplicado una sola vez, pues simplemente la gente lo va a hacer sin que se dé cuenta. Esto, fuera de esta lista, digamos, es lo que también se conoce como, en parte, es una variante de lo que se conoce como la ventana de Overton, llamada así por Joseph Overton, que es un ex vicepresidente del Centro Mackinac de Política Pública, que es una teoría política que se describe como una ventana estrecha, el rango de ideas que el público puede encontrar aceptable. O sea, esta es la idea que se aprueba y poco a poco se va avanzando. O sea, quieres llegar a un punto
y lo que haces es, como ese punto no va a ser aceptado bajo ningún concepto, lo que haces es buscas el rango que la gente, digamos, acepte. Eso es lo que vas a fomentar, eso es lo que vas a probar, y a partir de ahí irás avanzando ya poquito a poco para que alcanzar el punto que realmente querías. Voy a poner varios ejemplos. Si hace 60 años le dicen a cualquier español que entre impuestos directos y indirectos, es decir, impuestos sobre la renta, sobre los distintos impuestos al patrimonio, al trabajo, a los suministros, a la energía, al combustible, a los impuestos a la producción, como el IVA, a los productos, impuestos ecológicos, etcétera, etcétera, iban a quitarle pues más de un 50-60% de todo lo que gana, y no exagero, haced vosotros los cálculos, calculad lo que pagáis de impuestos con todas las cosas que se pagan impuestos. Ya veréis que no ando desencaminado, y eso si no sois ricos, si sois ricos incluso más. Vale, pues, y que además encima una vez muerto a tus herederos también le van a quitar parte de esa herencia mediante una serie de impuestos increíbles, y si no son capaces de quitarle de pagar esos impuestos, le van a quitar absolutamente todo. Pues ese español de hace 60 años pues se partiría de risa, se creería que le están gastando una broma, y desde luego no se creería ni por asomo que eso podía llegar a ocurrir. Sin embargo, lo han conseguido. Lo han hecho poco a poco, de forma, digamos, civilina. Se propone algo que se puede aceptar y después se va avanzando un poquito más. Es como, por ejemplo, cuando algunos impuestos como el del patrimonio, pues cuando se pusieron en su momento se dijo que era algo temporal. Y ya, todavía siguen. Y en algunos sitios donde se han llegado a quitar, pues los quieren volver a poner, etcétera, etcétera. Bien, al final, pues se acaba realmente llegando a la posición que realmente querían y que jamás hubiesen aceptado. Otro ejemplo es, por ejemplo, las leyes de eutanasia. La ley de eutanasia, cuando si alguien te dice que un médico podrá matarte sin tu consentimiento explícito, pues está claro que nadie aprobaría eso. O sea, si eso lo dicen de un primer momento, de una primera hora. No, cuando se empieza a plantear la eutanasia en algún país para que sea aceptada por la sociedad, pues siempre te ponen los ejemplos de situaciones extremas, de sufrimiento, digamos que ya irreversible, con muchísimas medidas de control, etc. Y así es como se aprueba en los lugares que se aprueba. Después se va ampliando, digamos, de manera sistemática a lo largo de los años, y ya nadie se entera, o prácticamente nadie se entera, y ya nada se puede hacer para revertirlo. En Holanda, por ejemplo, esto es lo que se ha hecho. Y esto que he dicho, de que un médico pueda matar sin tu consentimiento, en Holanda ya se ha aprobado. Se ha aprobado hace poco, realmente, después de la absolución de una doctora que aplicó la eutanasia a una mujer sin su consentimiento. Este caso ocurrió pues que ella había escrito antes, cuando hace ya muchos años, que antes de estar inválida por demencia, ella prefería estar muerta. Pero añadió a ese escrito que ella tomaría esa decisión por sí misma cuando llegasen momentos antes de estar totalmente, digamos, incapacitada. Sin embargo, cuando esta mujer tuvo esa oportunidad, pues decidió no hacerlo, decidió no aplicar la eutanasia, y pues su salud se fue deteriorando hasta que acabó con demencia, acabó totalmente pues inválida. Y esta doctora pues decidió por sí misma, y sin el consentimiento obviamente de esta mujer, pues acabar con su vida. Un juicio, este juicio pues esta doctora ha sido absuelta y se ha cambiado la ley para que esto ya no vuelva, digamos, a plantear ningún problema. Entonces ahora los médicos en Holanda pueden ya sin consentimiento de sus pacientes aplicar la eutanasia a su criterio. También en Holanda pues ya se buscó que se pudiera también aplicar a gente sin enfermedades. O sea, simplemente porque una persona quiera o esté deprimida y quiera suicidarse, y pues que lo haga legalmente y que obviamente lo paguen los contribuyentes. Si a alguien le debe dinero, pues mala suerte. Pues imaginad, por ejemplo, que alguien te debe dinero, tú le dejas dinero a alguien y no solo no te lo va a devolver, sino que encima vas a acabar pagando con tus impuestos su muerte. Y también, esto es algo que ya ocurre en Holanda desde hace ya muchísimos años, que los herederos pues hacen en muchas ocasiones que maten a sus familiares que tienen incapacitados legalmente. Existen ancianos que realmente en Holanda que tienen pánico a acercarse a un hospital porque temen de que si van allí no vuelvan a salir con vida. Esto es algo que está ocurriendo. Ya hablaré de la eutanasia más adelante, pero es algo que os digo que está ocurriendo, no es una cosa realmente exagerada. El aborto es otro ejemplo. Siempre que
que te ponen allí donde se quiera aprobar el aborto, que es solo para los casos de que la vida de la madre corra peligro, siempre en las primeras semanas, y una vez pues que esa prueba pues se va ampliando hasta que se llega a aplicar el ABORTE sin motivo alguno, salvo que simplemente a la voluntad de la madre, y aunque sea incluso la última semana de embarazo. En aquellos países donde está aprobado, pues esto es lo que se está reclamando. Y en aquellos lugares donde ya esto está aprobado así, pues ya incluso se está hablando, se está planteando el aborto posparto, es decir, el matar a bebés que ya han nacido. Y esto, que quizá alguno diga que esto es una exageración, pues esto aparece en el Journal of Medical Ethics, donde un artículo de Alberto Gublini y Francesca Minerva, el artículo se llama After Birth Abortion, Why Short the Baby Life, pues defienden la ética de acabar con la vida del recién nacido. En las mismas condiciones que porque se acabaría con ella si fuese pues un bebé dentro aún del vientre materno. El razonamiento que hacen en este artículo es muy sencillo. Primer punto, el aborto está ampliamente aceptado incluso por razones que nada tienen que ver con la salud del feto, es un derecho de su madre. Punto número 2. El estatus moral de un niño es equivalente al de un feto, es decir, no se puede ser considerado persona en ningún sentido moralmente relevante. Punto 3. El hecho de que ambos sean potencialmente personas es irrelevante para la decisión actual. Punto 4. La adopción no es siempre la mejor solución en la vida real y por lo tanto hablemos de un aborto posparto y evitemos los términos infanticidio o eutanasia infantil. El bebé depende de la madre y por lo tanto ella está sometido a él, que es algo inaceptable. La mujer debe siempre decidir sobre su libertad, por lo que si desea recuperar dicha libertad debe ser su elección el deshacerse del agente opresor. El bebé, el agente opresor. Y no debe ser en ningún caso reprochada socialmente por ello. Esto que plantea este artículo es exactamente los mismos argumentos que se dicen para aprobar el aborto allá donde es ilegal. Se elimina el carácter de persona y sus derechos incluso a la vida a una mera decisión de la madre, incluso ya una vez nacido. Y yo os aseguro que muchos de los que defienden esto, sobre todo obviamente feministas, pues hace unas décadas solo defenderían que el aborto solo en casos de malformación, violación y las primeras semanas de embarazo. Pero poco a poco han ido llevándolas por el sentimiento tribal, que ya hablaremos de ese sentimiento, de esa forma de manipulación. Esta cuestión es lo que se dice, el ejemplo que se conoce como el de la rana en la cazuela. Si tú metes en un agua hirviendo una rana, pues inmediatamente se quema y salta y se escapa. Sin embargo, si la metes con agua templada y lo vas calentando poco a poco, la rana no se da cuenta hasta que ya esté demasiado débil y ya sea tarde y no pueda salir. Vale, continuemos con estas 10 estrategias. La número 4, la estrategia de diferir. Otra manera de hacer aceptar una decisión impopular es la de presentarla como dolorosa y necesaria. Esto lo hemos visto muchas veces con los políticos cuando hay crisis. Así obtienen la aceptación pública y también muchas veces la ponen como si fuese una aplicación futura. ¿Por qué? Porque es más fácil aceptar un sacrificio futuro que un sacrificio inmediato. Se dice que en el futuro tendríamos que hacer esto. Entonces la gente lo toma como si fuese algo lejano cuando realmente dentro de unos meses ya te lo están aprobando. Pero bueno, es la forma de manipular a la población para conseguir que lo acepte. ¿Por qué? Porque psicológicamente la gente espera que todo va a ir mejor digamos en el futuro, por lo cual el sacrificio exigido podrá ser evitado. Y esto le da más tiempo al público para acostumbrarse a la idea del cambio y de aceptarla con resignación cuando llega el momento. Bien, los dos siguientes puntos, el quinto y el sexto, se manifiestan a la hora de transmitir las ideas. El punto número 5 sería dirigirse al público como si fueran niños. La mayor parte de la publicidad y la propaganda dirigida al gran público utiliza un discurso, unos argumentos, personajes, entonación particularmente infantiles, muchas veces próximos a la estupidez. Como si el espectador fuese un niño o un deficiente mental. Cuanto más se intente buscar engañar al público, al espectador, pues más se tiende a adoptar un tono infantilizante. ¿Por qué? Porque cuando, esto está estudiado en psicología, cuando te diriges a cierto número de personas como si fuesen niños o si fuesen imbéciles, pues se realiza una sugestión en el cual la persona, digamos que recibe el mensaje, también actúa desprovista del sentido crítico como si realmente fuese un imbécil o fuese un menor de edad. Vale, ahora vayamos al número 6. El número 6 sería utilizar el aspecto emocional mucho más que la reflexión, o sea, la emocionalidad más que la lógica y los argumentos. Hacer un uso del aspecto emocional es una técnica que realmente se utiliza
para cortocircuitar el análisis racional y finalmente el sentido crítico de los individuos queda completamente anulado. Esto lo vemos muchísimo en la política, en las feministas, todos estos eslóganes que utilizan de ni una menos y cosas así. Muchas veces, por ejemplo, todos estos eslóganes de que ahora la mujer va a trabajar gratis los últimos meses del año para justificar la conocida como brecha salarial, la cual no es ni mucho menos lo que te están contando. La brecha salarial no es que las mujeres ganen menos por el mismo trabajo, que es lo que quieren dar a entender, como si trabajasen gratis. La brecha salarial se explica por el número de horas trabajados. Las mujeres trabajan menos horas que los varones y por tanto el sueldo medio global al final es menor. Pero sin embargo, como digo, usan mensajes cortos, sencillos y que atiendan a las emociones. ¿Por qué? Porque cuando se utilizan las emociones deja de pensarse el raciocinio. Siempre intentan pues afectar a los deseos, a los miedos, a los temores, compulsiones, para poder inducir comportamientos. Vale. Vayamos al número 7, a la técnica número 7 de manipulación. Mantener al público en la ignorancia y la mediocridad. Hacer que el público sea incapaz de comprender las tecnologías, los métodos utilizados para su control y su esclavitud. La calidad de la educación dada a las clases sociales inferiores debe ser la más pobre y mediocre posible. De forma que la distancia entre la ignorancia que plantea entre las clases inferiores y las clases superiores, que son las que gobiernan, sean cada vez mayor e imposibles de alcanzar para las clases inferiores. Esto lo vemos prácticamente en todos los países. Cada día, cada década, el nivel de estudio se va empeorando, va estropeándose. Solo hay que ver los libros que daban pues los mayores. O sea, yo recuerdo que yo tengo ya muchos años, tengo ya más de 40 años, pero el nivel que daban mis libros en el colegio lo he comparado con el que tienen mis hijas y el de mis hijas es realmente ridículo. Sobre todo cuando hay bilingüismo, cuando tú das asignaturas de ciencias, de historias, en un idioma, en inglés, que no es el que los niños realmente entienden, pues ya imaginaos el nivel tan mediocre que tienen. Y aún así, el nivel que yo tenía era muy inferior al que tenían mis padres. O sea, yo he tenido en mis manos los libros que tenían mis padres cuando tenían mi edad, cuando yo estudiaba, y eran increíblemente, a un nivel, vamos, absolutamente increíble, eran muchísimo más nivel. Por lo tanto, es algo que se está aplicando y se está aplicando de forma realmente brillante. Ya aquí en España, por ejemplo, ya incluso han avanzado este año incluso más y ya se puede, ya no va a existir el repetir. Ya cualquier alumno que aunque le queden 6 asignaturas va a pasar sin tener que repetir ningún año. O sea, ya van a hacer que ya la mediocridad sea absoluta, porque ya realmente muchos alumnos que tienen el miedo de repetir y perder a sus amistades, etcétera, pues ya no van a tener ni siquiera esa motivación para poder estudiar. O sea, la mediocridad es lo máximo. Y el punto número 8 de la manipulación también tiene que ver con esto, porque es estimular al público a ser complaciente con la mediocridad. Promover en el público que es una moda el hecho de ser estúpido, vulgar, inculto. Esto lo vemos en televisión. Está lleno de programas de distintos personajes que se acaban haciendo famosos, que acaban, la gente quiere acabar siendo como ellos porque los muestran, no paran de demostrarlo, se ve que ganan dinero, los ponen como muy guapos y realmente son gente que son vulgares, incultas, gente realmente que no tendrían nada, que admirar, pero acaban haciéndose famosos, acaban haciéndose contertulios de los programas de televisión más populares y es lo que acabamos teniendo, pues un país mediocre porque sus ídolos son mediocres. Reforzar la autoculpabilidad. Este sería el punto número 9. Hacer creer a los individuos que solamente él es culpable de su propia desgracia por causa de su falta de inteligencia, de su capacidad o de sus esfuerzos. Así, en lugar de rebelarse contra el sistema económico, el individuo se autodesvalida y se culpa, lo que genera un estado depresivo cuyos efectos es la inhibición de la acción. Ese sería el punto número 9. Y el punto número 10 de estos 10 puntos de la manipulación pues sería conocer a los individuos mejor que ellos mismos se conocen. En el transcurso de los últimos 50 años, los avances acelerados de la ciencia han generado una creciente brecha entre los conocimientos del público y aquellos, que tienen las élites que los dominan. Gracias a la biología, neurobiología, psicología aplicada, el sistema ha disfrutado de un conocimiento avanzado del ser humano, tanto física como psicológicamente. El sistema ha conseguido conocer mejor al individuo común de lo que se conoce él mismo. Y esto significa que en la mayoría de los casos el sistema ejerce un control mayor y un gran poder sobre los individuos, mayor que el de los individuos sobre ellos mismos.
Y también esto hay que añadir que la tecnología de ahora permite conocer los gustos, la costumbre de consumo, hasta nuestras costumbres a la hora de movernos. Enormes cantidades de metadatos de información de cada individuo para conocerlo mejor y conocer la mejor forma de manipularlo y controlarlo. Y este vídeo se ha alargado ya más, haremos una segunda parte donde os expondré otros métodos diferentes, distintos a estos que he mencionado, con el cual nos manipulan. Así que, sin más, nos vemos en el próximo videoprograma. Hasta otra. Esto.